la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Gracias al Señor por su palabra preciosa que nos habla, que nos ilumina y hoy la abrimos para dejar que nos transforme un poco más. Oremos. Señor Santo, gracias por tu palabra. Háblanos, te lo pedimos en Jesús. Amén. La Iglesia de los Sueños de Jesús es nuestra serie general, global. Estamos en el mensaje número 32 y estamos en una parte de la serie que se llama Una Comunidad Unida. La Iglesia de los Sueños de Jesús es una comunidad unida. Estamos en la segunda parte. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Asia Menor, adjudicada por el pastor de la iglesia de Éfeso, que le puso el nombre, y estamos estudiando los versículos del 1 hasta el 10 y tantos, pero hoy nos corresponden dos versículos en particular, Efesios 4, 2 y 3, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como dijimos en el primer mensaje, no existe un grupo de la historia de la humanidad más heterogéneo que el de los 12 apóstoles. Sin embargo, estaban juntos porque coincidieron en Jesús. ¿Qué les unió? La fe. ¿Les unió el carácter? No, tenían diferentes formas de ser. ¿Qué les unió? La estatura. No, había chaparros y altos y de todo. ¿Qué les unió? Los apellidos. No, había algunos que eran hermanos ahí, no como Jacobo y Juan, pero no era eso. ¿Qué los unió? Jesús. Los unió la fe. Los unió una visión, una pasión por un reino, por un proyecto que el Señor Jesucristo les había hablado, del que les había hablado. Eran 12 los discípulos y cuando Judas cayó, digamos, del apostolado, hubo quien lo supliera, el apóstol Pablo, tal como se había profetizado en el Antiguo Testamento que sucedería. Y este número 12, lo dijimos desde la semana pasada, siempre ha representado en el contexto de la fe, de la historia de la fe del Antiguo Testamento, ha representado la religión organizada. Algo así como la iglesia, pues, la iglesia, digamos el pueblo de Dios, por eso eran 12 patriarcas en el Antiguo Testamento, 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, 24 ancianos, allá se ven en Apocalipsis, y es el número que representa algo así como la iglesia, los cristianos unidos, alineados, digamos así, fortalecidos por la hermandad. Por eso me parece que es bueno que tomemos ese símbolo, el número 12, y veremos aquí 12 enseñanzas basadas en este pasaje. Hemos estudiado ya una la semana pasada y hoy estudiaremos dos más. Pero déjenme leerles el texto entonces. Este pasaje de Efesios capítulo 4 dice así, se los leo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero en cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 1 a 16. ¿Qué le parece? Un himno a la unidad de la iglesia. He aquí la enseñanza de la semana pasada. Unidad, la naturaleza de la iglesia. O sea, hacer con respecto al ser. La iglesia está unida porque es una comunidad unida. El Señor así la diseñó. La unidad en la iglesia de Cristo está en su ADN. No tenemos que inventar la unidad, solo tenemos que vivirla porque está en nuestra naturaleza. La unidad de nuestra naturaleza es el rasgo más claro de la presencia del Señor en nuestra vida. Si somos del reino, permanecemos unidos al Rey e integrados todos como súbditos. Vivamos nuestra naturaleza en unidad como la comunidad de fe que somos.
Pero aquí está la enseñanza de hoy. Dos enseñanzas, pero aquí está la primera. Unidad por causa del carácter renovado. La unidad por causa del carácter renovado. Ser de acuerdo al nuevo nacimiento. La iglesia está unida, se une, cada cristiano forma parte de ella en integración como cuerpo de Cristo, porque nacimos de nuevo, porque tenemos un carácter renovado, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No estaríamos unidos si no hubiésemos experimentado el nuevo nacimiento, la redención, la transformación de Dios en nuestra vida. Esto nos lleva a algunas importantes enseñanzas entonces. La unidad en Cristo, la unidad en Cristo requiere de la transformación de los cristianos. Es difícil mantener la unidad cuando la vieja naturaleza se manifiesta entre nosotros, los hijos de Dios. Si nos comportamos como mundanos, es difícil la unidad. Si hay desunión, si hay disensión y serios problemas, seguramente hace falta una renovación espiritual. Creo que cuando no estamos unidos, en cualquier grupo, familia, departamento, clase de estudio bíblico, si estamos desunidos, peleados, nos hacemos mala cara, algo está muy mal. No estamos ejerciendo la nueva naturaleza o tal vez no tenemos la nueva naturaleza. No podríamos estar unidos sin la condición de un carácter renovado y lleno de la gracia que se manifiesta en humildad, paciencia, tolerancia, amor. Eso dicen los primeros versículos del pasaje que hemos leído. Déjenme leer una vez más esa primera parte, versículos 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué les parece? Si habla de estas cosas, ¿no? La palabra de Dios, la palabra de Pablo aquí, y por eso he aquí la segunda enseñanza, entonces, de las 12 que vamos a estudiar de este pasaje, como los 12 apóstoles, como los 12 patriarcas. Una de estas enseñanzas es esta, la unidad por causa del carácter renovado. Ser de acuerdo a nuestro nuevo nacimiento. No podríamos estar unidos, insisto, sin la condición de un carácter renovado y lleno de la gracia que se manifiesta en humildad, paciencia, tolerancia y amor. Algunos alardean de tener un carácter fuerte. Hablando de carácter, pensemos en eso. Algunos alardean de tener un carácter fuerte, lo he explicado muchas veces yo en nuestra iglesia, aunque algunos siguen sin entender y siguen manejando el lenguaje, digamos, del vocabulario del mundo, porque algunos dicen, yo tengo el carácter muy fuerte, y se refieren a que hablan golpeado, que hablan con aspereza, que se irritan fácilmente, que apenas les dicen mi alma ya están ofreciendo unos golpes. Pero la verdad es que alguien que procede así no tiene carácter fuerte, tiene carácter débil. Lo he explicado, insisto, lo he explicado muchas veces en nuestra iglesia, pero sigue habiendo personas que llegan conmigo y cuando en la consulta pastoral, ahí los pleitos matrimoniales, pastor, me dice el varón o la hermana, me dice, pastor, es que yo tengo el carácter muy fuerte, es débil lo que debe decir. Yo tengo carácter débil. Carácter fuerte es una persona que no se llena de ira fácilmente, una persona que no se molesta fácilmente, una persona que tiene la sabiduría y la templanza y tiene la actitud y la aptitud para enfrentar la frustración. Las personas que se frustran muy rápidamente, las personas que cuando algo no está como quieren, ya están así como gatos esponjados, no tienen carácter fuerte, tienen carácter débil. ¿Dónde está la fuerza de su carácter? Si apenas lo tocan y se quiebra, si apenas lo tocan y se dobla. Carácter fuerte sería una persona que se mantiene en sus 5 sentidos, se mantiene ecuánime a pesar de lo que le digan, hagan o otras personas o circunstancias les enfrenten. Se mantienen en su dignidad, en su calidad de personas sabias como lo que son. Eso es tener carácter fuerte. Cuando alguien se describe a sí mismo, porque es gritón, porque es peleonero, porque se ofende rápidamente, eso no es un debilucho quien actúa así. Yo sé que lo he explicado muchas veces, espero que ya todos lo aprendamos y que entendamos eso y que reconozcamos que lo que tenemos es debilidad, no fortaleza, cuando hablamos de tener un carácter fuerte. Inconscientes, volubles, eso es carácter débil. No se puede tener unidad con un carácter de esta manera. Necesitamos la renovación del Espíritu Santo en nuestra vida. La unidad entonces es a causa de nuestro carácter renovado. La nueva naturaleza del cristiano es en realidad la fortaleza del amor que se muestra en comprensión, tolerancia, respeto, honestidad.
Esto es lo que Dios hace en nosotros. Por eso la unidad se puede dar porque hemos sido renovados. Cuando seguimos comportándonos como nos comportábamos cuando éramos mundanos y nos peleábamos por cualquier cosa y discutíamos por cualquier cosa y gritábamos y no dejábamos hablar a la otra persona, porque hay gente que es así, no sabe discutir, no deja a la otra persona hablar, la interrumpe a medio camino y la insulta y la confronta. ¿Cómo va a haber unidad? ¿Cómo va a haber unidad en el reino de Cristo? ¿Cómo va a haber unidad en la iglesia si alguno de los dos o los dos están mostrando rasgos mundanos, rasgos de necedad, de insensatez? Insisto, la nueva naturaleza del cristiano es en realidad la fortaleza del amor que se muestra en comprensión, tolerancia, respeto y honestidad. En su carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 26, Pablo explica cómo la transformación espiritual de los cristianos es indispensable para vivir en unidad. Él comienza diciendo cómo era la vida antes de ser transformados. Miren, les leo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo está diciendo, los que practican estas cosas no son cristianos, porque usted sabe, un cristiano heredará el reino de Dios. Entonces, si alguien no va a heredar el reino de Dios, la razón es muy obvia, no es cristiano, no ha nacido de nuevo, no ha experimentado la transformación de su carácter. ¿Cómo podrían estar unidos quienes tienen estas manifestaciones de carnalidad? Y notemos una cosa, Pablo señala pecados escandalosos que nos causan a usted y a mí así malestar, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, herejías, homicidios, borracheras, orgías. La palabra inmundicia tal vez es la palabra única que así como que es un poco difícil de conocer, de descubrir en nuestro idioma, pero tiene que ver con inmoralidades insospechadas, con inmoralidades de lo peor, y se inventan inmoralidades. Y Pablo menciona estos pecados terribles, pero no perdamos de vista que los pone a la par con algunos con los que no nos escandalizamos tanto, con algunos con los que somos más tolerantes, pero son igual de dañinos o tal vez hasta peor de perversos. Porque dice Pablo, pone junto con estos pecados terribles, pone otros como enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Estos no nos causan tanto escozor, no nos causan que nos rasguemos los vestidos, pero los hay entre nosotros de repente. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, tómala. La envidia es algo, los antropólogos, sociólogos dicen que está en el ADN de nuestra cultura latina. La cosa es clara, la carnalidad se manifiesta en contra de la unidad de la iglesia. La carnalidad, el carácter no renovado se manifiesta en contra de la unidad de la iglesia. Por eso el apóstol sigue diciendo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La cosa es clara, hermanos míos. Vivir de esa manera es una evidencia de inconversión. Hace falta una transformación en nuestra vida y el Espíritu Santo puede hacer esa obra en nosotros. Pablo dice, porque sigue diciendo Pablo en este pasaje que no es el de Efesios capítulo 4 que estamos leyendo, versículos 2 y 3, sino hemos introducido otro pasaje del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas para ayudarnos a entender ese asunto de la transformación de nuestro carácter. Pero Pablo primero estableció cómo era nuestra vida antes de ser transformados y luego dice, sin embargo, no obstante, después de haber vivido esa clase de vida, más el fruto del Espíritu, después de que el Señor nos toma a nosotros y nos transforma, más el fruto del Espíritu es, fíjese lo que dice aquí, todo lo contrario de lo anterior, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si dejamos que el Espíritu Santo nos transforme,
La unidad de la iglesia es natural, sencilla y una realidad en nuestra comunidad. Así de sencillo. Si permitimos que el Espíritu Santo nos transforme y en lugar de todas aquellas fechorías que menciona el apóstol Pablo como frutos de la carne, experimentemos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Otro día explicamos esas virtudes. Si experimentamos eso por la transformación del Espíritu Santo en nosotros, entonces estar unidos es sencillo, es una realidad absoluta en nuestra casa, en nuestra familia. Si en nuestra familia no hay unidad, si hay pleitos, si hay celos, si hay contiendas, algo está pasando muy malo. La carne está reinando en nuestra vida. La vieja naturaleza, el mundo está reinando en nuestro hogar. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos transforme y nos dé su fruto, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces la hermandad, la fraternización, la unidad es sencilla, no se batalla. Miren, hermanos, he sido pastor de varias iglesias, 6 antes de Oré. Antes de ser pastor de Oré, fui pastor en otras 6 iglesias. La que ahora pastoreo es Oré, por supuesto, para los que no son de nuestra iglesia. Y doy fe de lo siguiente. Las relaciones interpersonales, las relaciones entre gente, pueden ser una fuerza de crecimiento para la comunidad o un tropiezo. Las relaciones interpersonales pueden ser una fuerza de crecimiento para la comunidad, pero también pueden ser un tropiezo. Sé de personas que asistieron a una iglesia, se convirtieron en una congregación, fueron bautizados, pero un día resultó que los invitaron a ir al culto de negocios. Y después de los pleitos que se aventaron los hermanitos ahí discutiendo acerca de qué color van a pintar las cunas del departamento de cuna, se pelearon y discutieron y hay gente que no volvió más. Las relaciones entre seres humanos en la iglesia pueden ser una bendición, una fuerza de crecimiento, o pueden ser un tropiezo. Pueden ser una herramienta de bendición o un problema. Pueden ser un impulso para el progreso o una trampa para estancarse. Por eso hay personas que se han suicidado socialmente y que hasta dicen, yo voy a la iglesia a lo que voy, voy a oír la palabra, a estar con Dios y me voy rápido. Yo no me junto con nadie porque ya me traicionaron, ya me dañaron y es un suicidio social, ¿no? Hay gente, está mal que alguien piense eso, está mal que alguien diga eso. Pero como dicen en mi rancho, la mula no era arisca, la hicieron. Sería bueno decirles, hermano, que no, que se quede, que conviva, que corra riesgos, pero tenemos que reconocer que algo en las relaciones fue tropiezo. Ciertamente, relacionarnos trae riesgos. Nos pueden fallar o podemos fallarle a los demás, nos pueden herir y nosotros también podemos hacer daño a otros con o sin intención. Pero si hemos sido transformados, podemos pedir y se nos otorgará el perdón y podemos dar perdón. Podemos pedir y otorgar el perdón. Podemos reconciliarnos y restaurar amistades. Podemos incluso tolerarnos en nuestras diferencias y vivir en armonía a pesar de las malas experiencias que hayamos vivido. Debemos entender esto. Las personas nuevas que vienen a la comunidad de fe, las personas que vienen a nuestra comunidad, ya sea por internet o cuando es presencialmente, que esperamos que muy pronto tengamos esa posibilidad, pero las personas que asisten a una comunidad de fe, a menudo asisten por lo que les contaron del predicador o de la alabanza. Está bien suave nuestra alabanza. Y el predicador predica bien o algo, le decimos. Y la gente va, pero regresa. ¿Sabe por qué regresa la gente? Porque les gustó el sermón. Regularmente la gente de primera vez, si regresa, le gustó el sermón. Por eso es tan importante que los predicadores se esfuercen y preparen buenos sermones. Pero la gente no se va a quedar jamás. Con todo y que exista una buena alabanza y un buen sermón, la gente no se va a quedar a menos que la comunidad la absorba, la integre, la atraiga. Lo que hace que las personas se queden en las iglesias, más que los sermones, más que la alabanza, son la gente que le absorbe, que le atrae, que le integra. Por eso es tan importante esto que el apóstol Pablo dice aquí. Todos formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia, es decir, y somos diferentes, aunque todos formamos el cuerpo, somos diferentes como diferentes son las partes de un cuerpo humano. Ni siquiera los 2 dedos son iguales. Mire cómo tengo yo este dedo.
está chueco. Ni siquiera lo puedo doblar bien, se desdobla solo. Para doblar, no puedo doblarlo ahí, tengo que hacerle yo así, porque está chueco, tuve un accidente. Y este está derechito, pero son hermanos, son del mismo cuerpo. No somos iguales ni en las cejas ni en los ojos. ¿Por qué cree que cuando le traen los zapatos a medir, le dan a usted cuál es su pata más grande, su pie más grande? Porque no son iguales. Usted se pone los zapatos, se prueba un zapato en uno de los pies y llega a su casa y se prueba el del otro pie y le queda chico. Pues claro, porque este está más grandote, esta patrulla está más ancha o algo así. No, no somos iguales, no somos simétricos en forma perfecta, no, tampoco los miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ni siquiera somos iguales, deje usted lo físico, en nuestra forma de ser. En la iglesia, algunos son jefes en sus trabajos, otros son subordinados en sus trabajos, algunos son muy cultos, muy leídos, dicen, muy estudiados y leídos, dicen en mi rancho. Algunos son muy cultos, otros no tanto. Algunos son serios, otros muy risueños, algunos le van a un equipo, otros a su peor enemigo. Discúlpenme, me vieron vestido de puma. Qué vergüenza. Que el cielo me perdone. Me vieron vestido de puma en las historias. Algunos hicieron mofa de mí y echaron más ácido a la herida. Porque perdí una apuesta. Y por cierto, alguien preguntaba, ¿y que el pastor se presta a esas cosas de la apuesta? Perdóneme, me presto a eso y a otras cosas me presto, y hasta dinero presto si me pide usted para un refresco, aunque no me lo pague. Porque si no soy extraterrestre, si soy pastor, y claro que le voy a un equipo, ¿qué remedio le voy a un equipo? El que perdió, pues, el que llegó en primerísimo lugar, a la liguilla en primerísimo lugar, y le ganó el que llegó en ultimísimo lugar. Y por cierto, se merecía ganar, ese que le ganó, por cierto, se merecía. Nos anularon un gol, pero no importa, qué bueno que nos lo anularon, porque no merecíamos ganar. Fíjese, sí, todo lo que estoy diciendo, aquí estoy confesando casi. Pero sí, en la iglesia, la persona que me hizo ponerme la camiseta, una hermana que me apostó eso, y pues tuve que pagar la apuesta, le va a un equipo que yo no le iría jamás, no le iría ni dormido, ni sonámbulo le iría. Pero es de la iglesia y somos hermanos y nos amamos. Y hay otros equipos peores a los que menos les iría todavía. Unos norteños por ahí, no les iría yo, pero ni aunque me pagaran. Pero nos amamos, nos queremos, los que le van a ese equipo y yo sé que yo le voy a uno al que lo odian todos, ódiame más. Pero en Cristo Jesús esas diferencias se convierten en nimiedades, en pequeñeces absolutamente. Algunos militan en un partido político y otros en la competencia. Algunos son deportistas y otros son nerds, ñoños, tetos o como se les diga a los que no son muy deportistas. Algunos tienen mucho dinero y otros viven al día. Pero dice la palabra, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos va a beber de un mismo espíritu. Tómala. 1 Corintios 12:13, es decir, que a todos el Espíritu Santo nos tomó del mundo y nos transformó para incrustarnos en el cuerpo de Cristo y unirnos a los unos con los otros. Así que dejemos que el Señor nos habilite el carácter para la unidad, porque Él nos diseñó para la unidad y nos transforma el carácter para que podamos ejercer esa unidad, aunque seamos distintos. Pero si transforma nuestro carácter, aún distintos, aún yéndole a equipos diferentes y partidos políticos diferentes, aún siendo lo que sea, estamos unidos en Cristo. Cuando fui pastor en Tapachula, Chiapas, hubo una trifulca ya, hubo los granjeros, los agricultores y los ganaderos se levantaron contra los bancos porque les habían hecho préstamos, pero la sequía y las cosas, y tenían deudas enormes porque pues los banqueros cobran sus préstamos, ¿no? Pero estos no querían pagar porque no podían pagar, porque había habido una tromba, un huracán, y que les destrozó sus sembradíos y hizo que sus animales murieran también y demás. Y entonces se levantaron y salía por la televisión a nivel nacional que ahí estaban los ganaderos y los agricultores en los bancos. De hecho, tomaron algunos bancos, cerraron algunos bancos y tomaron casi, creo que sí lo hicieron, ¿cómo se dice? Cuando atrapan a alguien, cuando secuestraron al director de un cierto banco. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? En la iglesia que yo era pastor, la primera iglesia de Tapachula, asistía el líder de los ganaderos, asistía a la iglesia. Y casualmente, digo yo casualmente, voluntad de Dios, también asistía un banquero.
un gerente general de uno de los bancos de la ciudad. Los dos asistían. Los que estaban en pleito allá en la sociedad salían en la televisión ahí enfrentándose. Y entonces, pues yo los junté un día después de un culto y nos fuimos allá a un salón del templo y oramos y pedimos al Señor que nos bendijera, porque ahí eran hermanos, también afuera eran hermanos. De hecho, entre ellos no había problema alguno, pero fue lindo tener ahí yo a dos bandos sociales. En la iglesia nos unimos en Cristo. Así que dejemos que el Señor nos habilite el carácter para la unidad. Tengo un desafío entonces para nosotros, pero en el desafío, le llamo el desafío a la unidad intencional. Hay otro de los factores para la unidad, porque hemos estudiado dos, y un tercero, unidad por causa de la disposición. Por eso tiene que ser un desafío esto, porque esto tiene que ver con la disposición. Ser de acuerdo a la pasión. Dice el versículo 3 de este himno a la unidad del apóstol Pablo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Se trata de algo natural a los creyentes, la unidad, pero para ejercerla se requiere esfuerzo. La semana pasada dijimos que la naturaleza es parte de la iglesia. Sí, pero se requiere esfuerzo, disposición, solicitud para ejercer esa unidad. La unidad es parte de la naturaleza de la iglesia, pero hay que conquistarla. Aquellos que han de estar unidos necesitan poner todo su esfuerzo para lograrlo. La unidad como bendición es un regalo, pero como condición de vida es una conquista. La unidad tiene un costo y el pueblo de Dios debe estar dispuesto a pagar el precio. Representa entrega de lo que tenemos, lo que sabemos y lo que somos. Déjeme le explico cómo funciona esto, porque dice usted, pastor, dijo que la unidad está en el ADN de la iglesia, que es la naturaleza de la iglesia, pero no está diciendo que tenemos que conquistarla, que esforzarnos. Se lo explico fácilmente con un ejemplo obvio, clarísimo. Hay personas que nacen con un don, son virtuosos en algo. Pongamos un ejemplo, un virtuoso del piano, una persona que tiene una habilidad extraordinaria, nace con oído para la música, nace con una habilidad extraordinaria, una mente matemática, porque el piano y las matemáticas se relacionan, tiene una mente que para asociar los signos del pentagrama con los dedos, con el tono, los tonos, y es una persona virtuosa. Un virtuoso ya lo es, tiene esa naturaleza, tiene ese don, pero para expresar su virtud, pues debe ensayar mucho, practicar mucho o no. Seguramente no tiene que practicar tanto como uno que no tiene la virtud, como uno que no tiene ese don. Seguramente no tiene que practicar tanto, pero sí tiene que practicar para ejercer su don, su virtud. Hay gente que nace con unos pies de futbolista, que son hábiles por naturaleza, pero para ejercer esa naturaleza requiere práctica, requiere esfuerzo. A eso me refiero. La iglesia fue diseñada para la unidad y Dios nos transforma el carácter para la unidad, pero debemos esforzarnos, debemos ser solícitos, dice Pablo. Desgraciadamente, aún entre nosotros hay quienes trabajan para la desunión. Hay quienes trabajan para la desunión. Los chismosos trabajan para la desunión. Los que hablan de unos y de otros y de aquí y de allá. No, los diáconos, no, te imaginas. El pastor, ya, siempre lo digo, porque yo sé que el pastor siempre es un blanco muy especial para las críticas. Y hay gente chismosa que hace desunión, hablando mal de otros. Desgraciadamente, aún entre nosotros hay quienes trabajan para la desunión y aunque posiblemente son minoría, hacen mucho ruido. En ocasiones hacen más ruido que los que trabajan para la unidad. Pongamos nuestra vida en pos de la unidad. Es decir, sí se requiere disposición. ¿Y todo esto qué tiene que ver con Navidad? Digo esta frase porque era una frase que decía el hermano Elí hace algunos años, cuando era un niño. Él ni se ha de acordar. Allá en Chihuahua, en la primera iglesia de Chihuahua, se hizo una cantata de niños en donde la gente celebraba la Navidad mal, como se hace en este mundo. Elí le tocaba ser un ángel que venía del cielo y veía cómo celebraba la gente la Navidad, y luego él cantaba una canción que decía, ¿y esto qué tiene que ver con Navidad? ¿Esto qué tiene que ver con Navidad? Yo digo, ¿esto qué tiene que ver con Navidad? La Navidad tiene que ver con todo. La Navidad tiene que ver con todo. Jesús dijo, cuando el Señor, nuestro Señor, precioso Señor Salvador, cuando ya era un joven, poco antes de morir, Él dijo,
Cuando yo fuere levantado, y se refería a la cruz, su muerte en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Él dijo eso. Pero eso lo hizo desde que nació. ¿Recuerdan? Todos, como abejas a la miel. Vinieron los pastores, porque los ángeles anunciaron, y hallaréis al niño, dijimos esta mañana en el devocional, envuelto en pañales fue la clave para descubrir el secreto del pesebre. Pero no solo eso, vinieron magos de Oriente desde muy lejanas tierras, vinieron, y no debieron ser 3, debieron ser muchos más, una tribu, tal vez de cientos de personas, vinieron a buscarle. Incluso Herodes quería encontrarle por razones malas, por cierto, pero desde que nació conjuntó cosas, conjuntó los astros, se movieron los astros. Por eso cuando hacemos un nacimiento, ¿no? Cuando ponemos un nacimiento, ponemos todo conglomerado en torno a él. Él es la unidad de nuestra iglesia. Él nos da la unidad en la iglesia. Él nació para unirnos a todos, para de ambos pueblos, se refiere a gentiles y judíos, hacer uno solo, para bendecirnos a todos. Ese fenómeno de las lenguas en la Torre de Babel, todos esparcidos, separados porque ni se entendían. Jesucristo vino a invertirlo y a juntarnos a todos en un idioma universal, el idioma del amor, de la fe, de la gracia en Él. Pongamos nuestras vidas en pos de la unidad, porque la iglesia de Cristo está unida por Cristo. Señor Santo, pongo a mis hermanos y mis hermanas en tus manos y te pido que nos bendigas a todos nosotros. Y que asidos de ti, Señor, fortalecidos en ti, llenos de tu presencia, porque para eso naciste, para llenarnos de tu presencia, llenos de tu presencia, podamos ser una iglesia, Señor, de tus sueños, una iglesia unida. Te pido esto para mis hermanos y para mí en Cristo Jesús. Amén.